el micrófono para el que quieras poner. Voy a apagar acá. Si quieres, expones. ¿Quién vas a poner, Angie? Sí, profe, yo. Bueno, exponga Angie y sigue Eric, ¿sí? Después de Angie. Listo, ya estoy compartiendo pantalla. Bueno. ¿Sí me escuchan bien y ven bien? Sí, Lore. Vale, listo. Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a exponer el sistema de vigilancia epidemiológica ambiental para el aire, los factores y el proceso para realizar la vigilancia del aire. Está realizado por Daniela Garzón, Alejandra Torres y quien les habla, Lorena Moreno. Bueno, antes de como ingresar al tema, pues ya todos como que tenemos un breve conocimiento de la vigilancia epidemiológica, pero como para recordar, se conoce que la vigilancia es el conjunto de acción que proporciona el conocimiento, la detección o prevención de cualquier cambio en los determinantes, en este caso atmosféricos, y condiciones de la salud individual o colectiva, con el fin de recomendar y adoptar las medidas de prevención y control de enfermedades o lesiones en un individuo. Dentro de sus objetivos principales está la vigilancia de personas, enfermedades o riesgos, aumentar la previsibilidad de los fenómenos con fines preventivos, o sea, conocer los datos que se pueden realizar por X o Y metodología, orientar o dirigir las políticas en el sector de la salud y facilitar la evaluación pues, de dichas políticas. Entonces, en la exposición vamos a tratar de hablar de los factores que influyen en esta vigilancia, sus características y cómo es el proceso que, en este caso, de este tipo de vigilancia. Bueno, entonces, en este mapa se puede ver los factores impulsores, que son las actividades realizadas por el hombre, la industria, el transporte, agricultura, energía y residuos. Perdón, ¿tú puedes Señora. apagar la cámara o no te da el internet para activarla? Para yo poderte ver en la posición. Sí, pues, sí, no hay problema, no hay ningún problema. Ya. Listo. Gracias. Vale, pues. Entonces, estas fuerzas pues realizan unas emisiones que generan una concentración ambiental, ya sea en el aire, agua, alimentos o suelo. A su vez, genera una exposición que es la dosis absorbida por el individuo, en este caso las personas, causando unos efectos en la salud que puede ser temprano, moderado, avanzado, que ya habíamos visto esto anteriormente, cuando es subclínico, clínico o se vuelve permanente la enfermedad. Bueno, primero debemos saber para qué es necesaria una vigilancia. Entonces, sabemos que estamos desde los inicios de la industrialización, hubo un cambio y una transición epidemiológica, y es decir, que cambian los patrones de las enfermedades y sus efectos. Antes eran como más prevalentes las enfermedades infecciosas o parasitarias. Entonces, después de que estas fueron controladas, se empezaron a ver los efectos por los contaminantes industriales y de los móviles en la salud de los individuos. Al mismo tiempo, estamos pasando por un cambio de transición urbana, es decir, que más del 50% de la población se cambió a una residencia urbana. Entonces, esto hace que estas personas estén en mayor riesgo a contraer enfermedades pulmonares por la exposición a contaminantes atmosféricos. Entonces, aquí como dice, previenen de las plantas generadas de energía, vehículos, maquinaria pesada, fábricas, aumentando el riesgo de padecer enfermedades como el asma, el cáncer de pulmón, las alergias, bronquitis crónica, e incluso puede llegar hasta la muerte de la persona. También pueden haber efectos en las mujeres embarazadas, los niños pequeños, aumentando el riesgo de complicaciones durante
pues el embarazo, un parto prematuro, el bajo peso al nacer y los defectos cardíacos que puedan padecer los niños. Las personas más propensas a sufrir de estos problemas son las personas con enfermedades cardíacas, con problemas respiratorios como el asma, mujeres embarazadas, las personas que trabajan al aire libre como los vendedores ambulantes, los niños menores de 14 años pues están todavía como en ese desarrollo pulmonar, los ancianos pues por lo que su sistema inmune es menor o en bajo, y pues los deportistas o atletas que se ejercitan al aire libre. Bueno, ¿qué se presenta en un aire contaminado? Está formado por el smog, que es el smog térmico usado para describir una variedad de contaminantes presentes en el aire. Ya vamos a hablar como más o menos qué contaminantes pueden haber. Dentro de los principales está el dióxido de azufre, que es el que contribuye a formar la lluvia ácida y causa daños en el sistema respiratorio y cardiovascular. Este es producido por la combustión de algunos combustibles a base con azufre. El 90%, en el monóxido de carbono, el 90% es producido por vehículos automotores y causa en el individuo daños al sistema nervioso y cardiovascular. Otro contaminante es el óxido de nitrógeno, que causa daños al sistema respiratorio y está producido por procesos de combustión. Están los hidrocarburos, que producen el smog y causan daños al sistema respiratorio y puede llegar pues hasta causar un cáncer de pulmón. Está producido por diferentes fuentes, combustibles, pues la emisión directa es de los vehículos. Las partículas totales en suspensión causan daños a los sistemas respiratorio, digestivo, nervioso y renal, producidos por diferentes fuentes. El ozono, que causa daños al sistema respiratorio, es poderoso tóxico para las plantas. Producido secundariamente por otros contaminantes, pues en general todos son como por la combustión, que son los que están en más alto contacto con el individuo. Entonces, para el proceso de esta vigilancia, se maneja por estaciones meteorológicas, mejor dicho. El primer paso es la recolección de los datos arrojados por las estaciones meteorológicas en este caso. Entonces, la Organización Mundial de la Salud arroja como unos límites propuestos y donde los datos arrojados sobre este nivel deberían generar como más alerta al momento de realizar la vigilancia. Entonces, dentro de los contaminantes está el material particulado de 2.5 o de 10. Dentro de esta norma están de 10, 25, 20 o 50, dependiendo si es anual o cada 24 horas. Está el ozono, que es de 8 horas máximas la exposición, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, y pues entre ellos varía como la cantidad a exposición, de acuerdo si es anual o cada 24 horas. Y pues ya, y como después de esto, ya en el proceso de la vigilancia, está una información que se necesita, principal, que son los factores físicos, químicos, biológicos, mecánicos y psicosociales, las características especiales en las que están siendo expuestas en el medio ambiente, las personas que están siendo expuestas a estos contaminantes. Entonces, pues, como sabemos, en Latinoamérica es más del 80% de las personas son residentes urbanas, entonces es casi toda la población que está expuesta a estos factores. Y pues también hay que saber esto para poder tener un control y saber quiénes no están expuestos y quiénes podrían estar expuestos, como para conocer los efectos adversos en la salud de cada individuo. Y creo que ya eso sería todo. Como pues dentro de la vigilancia en salud ambiental hay unos instrumentos principales que se utilizan, que están la epidemiología ambiental, los indicadores de salud y medio ambiente, la evaluación y gestión de riesgos, los sistemas de información, que es donde se realizan las tabulaciones de los datos, los laboratorios y los estudios de investigación. Y dentro de los procedimientos de vigilancia está pues la recolección de datos, el procesamiento de los datos recogidos,
el desarrollo de indicadores y de los sistemas de información para la vigilancia de la salud ambiental, el análisis e interpretación de estos datos, la recomendación de las medidas de control hacia los individuos expuestos, la promoción de las acciones de control, la evaluación de la eficacia de ese control, de esas medidas, y la difusión de información relevante que pueda como llegar a disminuir esos riesgos y esa exposición. Muy bien, Lorena, muchas gracias. Yo quería preguntarte algo, ¿cómo podríamos o qué medidas podría tú pensar que se podrían generar en el sistema ambiental enfocado en el aire para prevenir esta contaminación que puede venir a afectar a los seres humanos? Por ejemplo, una medida que podrías tú decir a hacer esto para poder evitar la contaminación del aire, sea por partículas, sea por cosas físicas, químicas o biológicas. Sí, pues en este caso, en el proceso de la vigilancia, es poco lo que se puede hacer, porque es más que todo un monitoreo y una recolección de datos. Ya sería como parte nosotros, como ingenieros ambientales, tratar de realizar proyectos que disminuyan estos impactos. Entonces, en la parte de fuentes móviles, es la disminución de ellos a partir de las fuentes móviles, que es de los vehículos. Entonces, la sustitución por vehículos que emitan menores cantidades, tener un control en la parte verdadera, un control, una vigilancia por parte de las entidades gubernamentales, Cormacarena, que verdaderamente se den cuenta de que están arrojando datos y, sí, estos son los que están en el sistema y ya, pero no realizan verdaderamente como una aplicación o de proyectos para poder disminuir estas emisiones. Otros datos importantes que podríamos ayudar para evitar la contaminación del aire puede ser que el cambio de tecnologías, sí, para reducir esa emisión de contaminantes en el aire, el control de lo que tú decías de los vehículos, donde pues se disminuye la cantidad de vehículos que están en la calle, o donde se controle ese mantenimiento que hay que hacerle anual a los carros, a los motores, para evitar esa emisión de gases. También, por ejemplo, en lo que es la industria, la prohibición por medio de esta vigilancia y de este control que se realiza o este monitoreo, pues poder sacar políticas públicas que permitan tener unas prohibiciones, ¿sí?, para determinadas prácticas que eviten esta emisión de sustancias que pueden contaminar el aire. También yo pienso que va mucho con la educación, como nosotros también, ¿sí? Si yo tengo una enfermedad que sé que se puede transmitir a través del aire, pues entrar en aislamiento para evitar que yo contamine biológicamente el aire y que pueda contaminar a otras personas, como por ejemplo una persona con tuberculosis que de las gotitas en sus cosas en el aire pues, puede contaminar a otros. O para no ir muy lejos con la enfermedad que tenemos en este momento. El Sí, aire señora. viaja a través del aire, entonces que puedan generarse no solo políticas, sino que también yo creo que parte de eso es la educación, ¿sí? Como sensibilizar y educar a las personas para que vean la importancia del aire y de cómo esto puede afectar mi salud. No sé si quieres aportar algo más o le damos paso al siguiente grupo. Muchas gracias. Vale, profe, no, pues como de pronto alguna de las políticas que hace muchos años iniciaron fue, por ejemplo, la justificación del pico y placa. En algunas ciudades lo utilizan no solamente para disminuir el flujo y el tránsito, sino también para disminuir esas emisiones arrojadas por estos vehículos. Entonces, por ejemplo, cuando inició lo de la pandemia, y que todos estábamos en casa, estos datos, hubieron muchas publicaciones de diferentes ciudades que decían que había disminuido gracias a que pues que no había flujo vehicular. Entonces, ahí es donde se puede ver que sí es posible realizar o mitigar estas emisiones, sean con acciones pequeñas o grandes, como pues que tuvimos que ser forzados a estar en casa. Sí, sí, señora.
Solo un cambio pequeño puede significar mucho para nuestro medio ambiente. Yo creo que mucho es de conductas y de comportamientos que nosotros tenemos donde no tenemos como esa sensibilidad y esa conciencia de proteger el hogar que tenemos. Muchas gracias, Angie. Vale, profe, usted. Con Eric. Seguimos con Eric, porfa. Profe, yo ya estoy más que listo, ya estoy transmitiendo, ya mejor dicho. Dale, pues. Espera, profe. Profe, buenas tardes, qué pena, es que llegué un poquito tarde porque no tenía energía. ¿Quién entró para yo colocarle? Sale. Espérame, ya te coloco. Listo. Listo. Bueno, muy buenas tardes, compañeritos. Buenas tardes. Hola, Eric. Nosotros vamos a, bueno, yo les voy a exponer el día de hoy la vigilancia epidemiológica de los residuos sólidos. Bueno, principalmente, pues les voy a empezar hablando de algunos factores que influyen, básicamente, pues en todos los lugares donde las personas, pues, se asientan, donde las personas, pues, llegan a vivir, pues, son afectados directamente y pues también indirectamente por los que son los residuos sólidos, debido a que pues en todo asentamiento o en todo lugar donde, valga la redundancia, pues llegan las personas, pues empiezan a hacer el uso de los PET, de plásticos, de cartón, bueno, de todos estos residuos que a su vez pues digamos, en un pueblo o en una ciudad, pues no todo el mundo tiene como esa cultura para pues cuidarlos y de cierta forma pues darle un buen manejo. Entonces, pues principalmente un factor pues que afecta a los residuos sólidos y pues a los problemas epidemiológicos que se crean por ellos, pues son los asentamientos de las personas. Aparte de esto, pues cuando hay un aumento de población, pues coloqué diferentes imágenes y la primera imagen pues es a los, pues me da referencia a esto que es que cuando, bueno, hay un aumento de población pues aumenta la generación de residuos, aumenta la producción y entonces pues por esto pues se forman cada vez más problemas. ¿Qué problemas vienen con pues con esas poblaciones y demás? Pues primero va a ser una acumulación de residuos. Después de esto, pues si no se le da un buen manejo a estos residuos, digamos, si no se tiene un buen manejo por parte de las entidades competentes, los rellenos sanitarios se saturan, entonces no hay donde guardar la basura, no hay donde botar la basura. A veces, pues, pongo ejemplo, en Villavicencio habían días donde cuando yo vivía allá la basura no pasaba todos los días o los días que tenía que pasar no iba y pues se genera mal aspecto. Cuando hay acumulación, bueno, aglomeración de basura y demás, pues nos generan vectores, que pues ya vendría siendo, pues primero también son malos olores. Además de esto, pues son criaderos de moscas, cucarachas, ratones, piojos y bueno, sin fin pues de vectores que estos, pues básicamente más adelante les voy a comentar un poco de lo que ellos vendrían pues produciendo y demás. Entonces, pues los residuos sólidos, pues vendría siendo como una problemática para la comunidad. Principalmente pues, para la vigilancia epidemiológica de los residuos sólidos, pues o sea, se tiene planteado tres ítems, encontré un documento, que sería pues primero tener un manejo integral de los residuos sólidos, pues con la aplicación de lo que vendría siendo pues las tres R, ¿cierto? Bueno, pues las tres R's es pues reducir, reciclar, reutilizar y demás. No simplemente pues tener el manejo de las tres R's, sino pues también pues el conjunto de acciones que estas tienen como objetivo. Básicamente pues las tres R's tratan es de reducir la cantidad y la toxicidad de los residuos que se producen. Si nosotros dejamos una leche, digamos, en la basura durante varios días, pues esto pues se va a ir fermentando, va creando pues vectores, ya de pronto salen gusanos y pues malos olores y demás. También desarrolla pues hábitos responsables, tener un buen manejo y una buena aplicación de las tres R's que pues
eso vendría siendo pues para generar cultura en casa y pues nosotros mismos pues poder ir mitigando pues todos estos residuos y pues esta problemática epidemiológica. También sería pues el uso racional de los bienes, de pronto en las casas, muchas veces se hace pues mucha comida y pues también sobra mucha comida y eso también la botan a la basura. Entonces, pues al reducir nosotros todo esto, al tener un buen manejo, al saber pues eh, qué tanto comprar, qué tanto gastar, pues también estamos reduciendo y estamos mitigando esta problemática epidemiológica. Como recomendaciones, pues nos dicen que básicamente nosotros debemos de comprar los productos que necesitemos, no comprar de más. Sí, pues si necesita comprar más, pues se compra más, pero no en cierto lapso, ya cuando se termine. Con eso, pues evitamos la problemática de que se dañen los productos, bueno, hablando de comida, ¿cierto? Por otra parte, pues saber qué digamos, qué empresas son las encargadas de recoger ya lo que vendría siendo no simplemente la basura ordinaria, los residuos ordinarios, sino pues de pronto también que a las agujas, que los computadores, que pues ya vendrían siendo también un pilar importante dentro de pues esta vigilancia epidemiológica, debido a que si uno no sabe dónde pues botar una gasa, dónde de pronto botar un papel con sangre, pues esto también pues va a afectar pues lo que vendría siendo estos residuos sólidos si lo hacemos, digamos, en la basura de la cocina, que es donde simplemente se botan los vegetales y botamos una gasa con sangre, con otra cosa, pues ya, o sea, son cosas muy, muy distintas. También lo que vendría siendo los computadores, las baterías, los celulares, entonces, pues todos ellos pues tienen pues su clasificación y pues no tenemos que juntar todo. Entonces, a esto es lo que también se habla al manejo de las tres R. Ya vendríamos hablando pues de cierta forma de las enfermedades que pues son originadas por un manejo, por un mal manejo de los residuos sólidos. Digamos, un vector como serían las ratas, pues una forma de transmisión sería un mordisco o por las orinas o por las heces, pues puede dar peste bubónica, tifus murino, leptospirosis. Entonces, pues básicamente, pues no sé si de pronto ustedes en algún momento pues han tenido plagas, pero eh, pues pienso yo que, y pues en el artículo y en la información que yo decía, o sea que los animales pues iban y pues escarbaban o buscaban los lugares donde habían comida y pues de pronto no era porque ellos hicieran ese ni porque orinaran ahí, sino porque de pronto en sus madrigueras ellos ya habían hecho sus necesidades y pues en las patas es donde ellos pues cargan todo eso. Otros vectores pues serían como las pulgas, las arañas, los piojos, las moscas, que pues algo que es muy común en casi todo lado pues son las moscas, ¿no? Aparte de esto, pues no simplemente digamos que hayan moscas y pues las enfermedades que pueden dar, que pues puede ser fiebre, de pronto cólera, muchas veces pues dan náuseas, amibiasis, sino pues también de pronto cuando, pues no sé si ustedes distingan los nuches y eso, que también a veces cuando ellas se sientan en una herida, pues no todo tipo de moscas, ciertas moscas, pues dan estas enfermedades y pues sí, pues ya están creando pues un bicho por dentro de uno. Entonces pues también sería un buen manejo para pues nosotros mitigar esas enfermedades que nos pueden dar pues por los vectores. Ya se habla de otra, pues por otra parte del marco institucional, pues que es aplicable para los residuos sólidos aquí en Colombia. Se habla de pues la Constitución Nacional de 1991. No los coloqué todos, coloqué simplemente pues algunos de los más relevantes que pues hablan sobre pues el manejo, la protección del medio ambiente, pues los derechos de la comunidad, las obligaciones de la comunidad y pues todas estas leyes, decretos y resoluciones que pues nos dan como esa protección y esa obligación por parte de la comunidad
para nosotros pues también mitigar lo que vendría siendo eh, esta, ¿qué? Pues este problema epidemiológico por residuos sólidos. Eh, de cierta forma, pues se habla que también las personas, los encargados de los residuos sólidos, que básicamente son pues las personas que influyen a mitigar esto, porque pues cuando en una familia no hay cultura, pues básicamente no se puede hablar de que tienen un buen manejo de residuos sólidos, porque digamos, todo lo botan en un mismo lugar, no sacan la basura a tiempo y pues eso crea pues los vectores antes hablados y de allí vienen las enfermedades y demás. Entonces, pues vamos a hablar de algunas enfermedades por químicos, pues las causas y los síntomas que pues las personas y quienes son encargados de realizar la recolección de estos residuos pues viven a diario. Entonces, con los químicos, pues da enfermedades respiratorias, enfermedades por plomo, enfermedades pues momentáneas de la visión. Algunas causas de ella es por las exposiciones de los humos y de los gases que genera pues la aglomeración de basuras pues en mal estado, que no son pues recolectadas a tiempo. Algunos síntomas son como las náuseas, el dolor de cabeza. Ya emisiones por plomo, quema de baterías, pinturas, soldaduras, que ya son dolores abdominales, anemia, estreñimiento, dolor de cabeza, eh, convulsiones. Otras cosas pues sería ya por el polvo, por el polen, por el moho, por suciedad, que ya esto daría gripa, ya tos, flema, dificultades para respirar, opresión y dolor en el pecho, bueno, entre otras. Ya pues sería en riesgo físico, que es, digamos, enfermedades por ruido, que es por las maquinarias que ellos manejan, digamos, por el carro de la basura, que ya les da dolores de cabeza, estrés, pérdida del oído. También se habla del riesgo biológico, esto ya serían ¿por qué? Por parásitos, por bacterias, por hongos, que pues de cierta forma, creo que les voy a hablar un poco de eso, que también es que la comunidad y pues ellos deben de tener en cuenta, pues al momento de trabajar con residuos sólidos. Entonces, pues ya en los riesgos biológicos, pues ya son por presencia de mosquitos, como había dicho, por hongos y bacterias, que son dolores de estómagos, irritación de la piel, comezón, heridas. Y también pues leí que cuando uno tiene una herida y de pronto le cae algún hongo, alguna bacteria, pues ya se le puede gangrenar, se le puede infectar, que ya son problemas pues después de tener una herida, ¿no? Y pues ya serían problemas pues ergonómicos, que sería ya cuando digamos las personas cargan estas basuras al momento de recoger estas bolsas, entonces ya cargan problemas pues dolores en las articulaciones, calambres, pues pérdidas a veces de la función de sus extremidades, bueno, entre otras. Algunas causas de los accidentes, pues sería como pues la maquinaria, o que el equipo esté en mal estado, que no se le dé un buen mantenimiento, que las personas no tengan un buen uso de pues sus accesorios personales, de bioseguridad, de que de pronto la persona del HS pues no esté pendiente de sus trabajadores y pues que se vayan sin tapabocas, se vayan sin un guante, se vayan sin una bota, se vayan con zapatos pues de deporte cuando tienen que ir con unos zapatos, unas botas especiales, pues para que no les entren vapores, para que no se les meta ninguna bacteria, bueno, entre otras cosas, que digamos que todo esté en buena higiene, que las personas pues no sean cuidadosas, que hagan actos indebidos al momento de realizar su labor, eh, pues que no esté, cuando se vaya a realizar algún proyecto o vayan a realizar alguna acción, pues que lo tomen o sea, que lo tomen de una vez, y lo hagan solos, que no esté alguien responsable que sepa cómo manejar eso, cómo manejar la maquinaria, dónde se tiene que botar tal cosa, que no
pues tenga la maquinaria en buen estado, que cuando esté en movimiento haga cosas indebidas y pues que trabajen sin protección o pues que hagan acciones indebidas en lugares peligrosos. Entonces ya de aquí pues se habla de una vigilancia pues de estos residuos. Aquí se tocan dos ítems que son muy importantes y pues que por el momento pues, y creo que son los únicos que pues yo los coloqué así, que la ayuda comunitaria, que es nosotros desde casa pues tener un buen manejo de estos residuos y también lo que vendría siendo pues las entidades competentes. O sea, cuando yo estaba haciendo la exposición me hablaba de ayuda comunitaria, que no simplemente que las personas lleguen y dejen sus desechos, digamos, saquen la basura a la calle y que pasen 3 días y que la basura no, que el carro de la basura no pase y que se siga aglomerando basura y se siga aglomerando basura. Entonces, no, se habla de ayuda comunitaria, de que las personas también estén pendientes y estén en contacto pues con las entidades competentes, por ejemplo, digamos, con Vida Agrícola en Villavicencio, que si no pasó la basura, que lleva 3 días, entonces hacer el debido llamado, tener pues una vigilancia de que no hayan ratones, de que en los lugares donde se vaya a depositar los residuos sólidos, pues sea un lugar sano, un lugar donde de verdad pues se pueda realizar esta acción, ¿no? Y de las entidades competentes, pues de que se le dé un buen uso a todo este material recogido, que pues en los rellenos, que los rellenos estén bien distribuidos, que no vaya a haber una saturación de estos terrenos, que pues puedan pasar y puedan hacer su limpieza correctamente para pues evitar los vectores, evitar gases, malos olores y demás. Ya de ahí pues les iba a hablar un poco, creo que ya no, se me olvidó, sobre lo de los HS, creo que se los dije antes, pero esto influye mucho pues en las personas. Eh, ya es algo muy personal. Mi mamá es HSQ y pues mi mamá siempre está muy pendiente de sus trabajadores. Digamos, me comentaba ella ayer, pues estamos hablando de otro ámbito, mi mamá trabaja aquí en la vía, en la doble calzada, entonces, pues que si ellos no tienen, digamos, sus guantes, su tapabocas, que sus botas, pues simplemente no se deja trabajar. Entonces también sería, o sea, es muy importante el supervisor que esté a cargo, pues con las personas que están encargadas de recoger, pues estos residuos, de que tengan pues todas sus cosas y todo su implemento de trabajo al día y pues en buen estado. Con eso se evitan problemas respiratorios por gases, que si tienen sus guantes y cogen una bolsa que de pronto tiene algún hongo, que tiene algún parásito o, ¿por qué no un ratón? Una cucaracha o algo, pues que no se les vaya a parar encima, que no se les vaya a meter por algún lado. Entonces también se habla de todo este problema de bioseguridad y pues responsabilidad por parte de las personas y pues de las entidades. Y ya, muchas gracias. Gracias, Eric. Yo quería preguntarte algo. Sí, señora. ¿Cuál sería como la medida para, pues sabemos que el principal contaminante pues de los residuos sólidos en las ciudades pues son, cierto, lo que generamos en los hogares, tú mismo lo dijiste, en los hogares, lo Sí, que se genera, señora. la basura que se genera en En las el casas. municipio como tal, en la casa, en la industria, en los centros comerciales. Sí, señora. Entonces, ¿tú qué pensarías cómo hacemos para disminuir estos residuos sólidos? ¿A través de qué medidas que al analizar la información tú digas, yo necesito, por ejemplo, hice un control de vigilancia epidemiológica en el manejo de los residuos y yo determiné que hay que, no sé, que usted diga, ¿no? Que se recoja la basura una vez a la semana, ¿no? Que se hagan campañas de esto, de aquello. ¿Tú qué piensas que podría ayudar a que se mitigue un poquito esta generación de residuos?
¿Qué Profe, acti- pues la verdad, mientras yo estaba haciendo la revisión bibliográfica y es lo que opino que sería como lo más certero, pues primero realizar, o sea, realizar las campañas y pues dar anuncios, ¿no? Para que la gente sepa qué sería que si usted va a comprar algo, compre lo justo, no compre de más, porque de cierta forma, pues muchas veces uno compra de más y como usted tiene más, pues gasta más. No Ujú. es lo mismo yo, no, y no es por recocha ni nada de eso, pero no es lo mismo yo tener un rollo de papel higiénico para una semana que tener tres. Ya uno de pronto como que se mide en lo que va a gastar. Sí. ¿Sí me hago? Entonces, pues me parece una buena idea también, digamos, de lo de las comidas, que si usted va a comprar, pues compre, digamos, para 3 días, 4 días. Con eso de pronto, digamos, los vegetales no se dañan, la leche no se corta o todas esas cosas. Y también sería incentivar a las personas, ¿no? Incentivar a las personas con un buen manejo y una buena disposición de los residuos, que si pues separan debidamente, pues se puede llegar a una reducción, ¿no? Mm. Ya campañas o acciones que estén encaminadas en qué, en cómo capacitar a estas personas, dándoles La información, comunidad, la que comunidad en permita general, que ellos sean responsables, ¿sí? Una responsabilidad colectiva, como tú decías, por ejemplo, con la deja de la basura afuera, y que esa disposición final de las basuras pues tengan un buen término. Que en sí, las señor. casas, por ejemplo, capacitar a las familias, yo me aterro, por ejemplo, del poco de reciclaje que sale en una casa. Yo pienso que uno de los sitios donde más contaminación se genera son en los hogares. Como tú decías, se revuelven las basuras, todo se revuelve y todo va para qué, para el relleno sanitario. Pero si yo hago ese proceso desde mi casa, de separar las basuras, de separar las botellas, yo pienso que ahí habría Una un buen. disminución o sea, una disminución pues en este problema epidemiológico que sería pues la propagación de vectores. Pero eh, acá en Colombia, la verdad, yo pienso que eso es difícil, profe. ¿Por qué? Porque es que aquí, así uno separe, saque sus tres bolsitas afuera de diferentes colores, todo va para un mismo lado. Entonces, la verdad es que es como jodido. Hay que cambiar como la conducta y la conciencia y generarlo no solo en el hogar, sino como. Profe, pero lo que dice Duque es cierto, lo que pasa es que usted sí, acá mucha gente puede reciclar y esto, pero al momento de disponerlos, no hay la empresa que se haga cargo de pronto de los desechos orgánicos. Sí, Y de no, pronto también con esto de los medicamentos, la mayoría de las personas los botamos a la basura normal porque no hay unos centros de acopio especializados, porque sabemos que los medicamentos en la basura generan males. Lo que pasa es que no hay la oferta de empresas que se hagan cargo de estos residuos y ni por más conciencia es complicado hasta hacerse cargo en una ciudad de los desechos orgánicos, que es, en una semana ya le está oliendo la basura feo por la descomposición. mm, Sí, ahí, te- entonces, por ese lado. mm, ahí tendríamos. Hay algunos centros comerciales que están implementando, digamos, para colocar allí los bombillos, las Sí, para los pilas, RAE, lo de los para los medicamentos. RAE. Pero al igual, Pues, O sea, Aleja, digamos estaba que tú ibas abajo en la reliquia en el 13 de mayo, ¿cómo vas a llevar, digamos, hasta Unicentro? O sea, uno prefiere la verdad, o lo digo, o sea, o cualquier persona, no nosotros que de pronto estudiamos la carrera y de pronto tenemos esa conciencia y decimos, uy, no, esto de pronto va a afectar esto, va a afectar la basura o algo, el relleno, o va a producir alguna otra cosa por cuando se esté degradando. Pero si una persona común y corriente, si tú le dices, no, lo que pasa es que esa pila, una pila de esas triple A chiquitas que usted votó ahí, la puede votar allá ¿en qué? En Único, en Unicentro. ¿Cómo? O sea, las personas no van a ir hasta por allá. Entonces sería como colocar los puntos, o sea, algo estratégico, algo muy bien elaborado, o simplemente un carro que sea especializado solamente en eso. Pero también sería difícil
por el tema de que no todas las personas todos los días utilizan baterías, no todos los días se les daña un electrodoméstico, no todos los días. Entonces, digamos, aquí en Colombia que no hay la cultura sí es muy complejo. Sí, digo No, que tiene toda la razón, es dificilísimo. no, y lo que dice David, dice Eric, es decir, si no tenemos, bueno, generamos esa cultura en la casa, pero si no tenemos una infraestructura, un sistema donde tengan esas plantas de reciclaje, de la disposición de estas basuras, pues no hacemos nada, porque todas van a ir Ujú. junto. Entonces, pues no, pues qué pecado y todo, pero lo que se haría en la casa no serviría de mucho porque A igual la final no se haría nada. a la final no se haría nada. Entonces tendría que, yo pienso que estar como anclado todo. Eso es un cambio que se tiene que hacer en el manejo de residuos sólidos y de basuras, pero pues la verdad llevaría como mucho tiempo aquí en Colombia. Sí. Eri, muchas gracias. Vale. Eh, sí, Yo soy con Natalia, profe. bueno, ya les coloco la nota, gracias. Bueno, profe, listo, sí, señora. Sigue Oscar. Oscar y Jessica Lorena, Consuelo. Profe, mi compañera aún pues no ha ingresado, supongo yo. Sí, porque como ella ha tenido dificultad en estos días y tú puedes exponer, expon tú. Vale, profe, regálame un minuto. Bueno. Y el último grupo sería David, ¿cierto? ¿Y Kiara? Sí, señora. Daniela, ¿con qué grupo está que no le he puesto nota? Con el de Moreno. Ah, Daniela. Ujú. Listo. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Yes. Vale, entonces, bueno, pues a mi compañera Lorena Marchena a mí nos corresponde el tema de Sistema Ambiental de Vigilancia Epidemiológica pues, del suelo. Pues para iniciar con este tema, pues es necesario saber de que, pues, aunque ya todos lo sabemos, hay que preparar pues una exposición para no solo los estudiantes, sino para cualquier persona que quiera saber sobre el tema. Y es que el suelo pues es la capa superficial. Ah, no sé si tengo activa la cámara. ¿Me avisan? No, no. Vale, entonces ya un momentito. ¿Ya? Sí. Vale, entonces el suelo pues es la capa superficial de la corteza terrestre, pues en la que viven numerosos organismos y que son los que y pues crece la vegetación. Este suelo es una estructura importante o de vital importancia para el desarrollo de la vida, tanto de las plantas y los organismos, y pues también se proporcionan elementos nutritivos necesarios para el desarrollo de las plantas. Pues el suelo es un componente fundamental tanto para la tierra como para el territorio y las culturas, debido a que da soporte a la vida y a las actividades humanas, permitiendo garantizar pues tanto el desarrollo de los derechos ambientales de las generaciones presentes como el de las generaciones futuras. Bueno, ya en sí, pues los servicios ambientales que nos presta el recurso suelo, pues están entre estos la generación del alimento y demás producción de biomasa mediante los cultivos y los pastoreos y todos estos, los sembrados. Otros servicios el almacenaje, filtración y transformación, en lo que se refiere ya es como la parte ya interna del suelo, que son los minerales, la materia orgánica, etcétera. El hábitat y reserva genética, pues ya lo que se refiere a los organismos que habitan en él y los que pueden también vivir en una determinada zona. El entorno físico-cultural para la población, que pues ya que permite como base para el desarrollo de las actividades humanas, y pues también asimismo también se desarrolla un hábitat en él. Y pues también sirve como fuente de materias primas, pues como por ejemplo que se usan las arenas o las tierras tanto para los cultivos como las arenas para las construcciones y demás.
Bueno, como el tema es la vigilancia epidemiológica ambiental, pues hay que tener una base de qué es la epidemiología ambiental. Y pues que esta epidemiología ambiental es la que se ocupa pues tanto de estudiar los efectos adversos en la salud provocados por la exposición tanto a factores ambientales como biológicos, químicos y físicos, los cuales se pueden presentar tanto de forma natural como de forma pues, antrópica, generada por las actividades humanas, y pues se puede ser generado a través de diferentes actividades, tanto como la agricultura, la industria, etcétera. Bueno, pues ya la forma de contaminación del suelo pues se puede dar a través de dos formas, que es la contaminación local y la contaminación difusa. La contaminación local entiende los emplazamientos contaminados, que es, digamos que el suelo es contaminado por la industria, por vertimientos, etcétera. Pues las rocas con un contenido geogénico, pues que es elevado en sí, o sea, el suelo está constituido por una elevada cantidad de metales, y la explotación minera, que también hace que lo que hace también es contaminar el ambiente, el suelo, me refiero. La contaminación difusa se refiere a cuando, digamos, se realiza la contaminación del suelo a través de actividades de agricultura como la utilización de fertilizantes, de lodos de depuradora, de plaguicidas, etcétera. Y esto también se entiende como la deposición de material soluble y particulado en el mismo suelo. Otra forma de contaminación es a través de la erosión hídrica y la eólica, se realiza también la contaminación difusa. Y bueno, la clasificación de los factores ambientales que intervienen en el suelo, ya me centro más un poco en los factores ambientales que intervienen en el suelo, pues se pueden clasificar en tres formas. Los biológicos, que son factores como las bacterias, los virus, los protozoarios, toxinas, hongos, etcétera, que están en el suelo, los cuales influyen drásticamente en estos. Los químicos, orgánicos e inorgánicos, que es el contenido elevado de metales pesados, plaguicidas, fertilizantes, etcétera. Y la parte física, que son los procesos de erosión del suelo. Bueno, unos ejemplos de estos son, por ejemplo, cuando los materiales contaminados en descomposición presentes en residuos son depositados en el suelo. También sustancias químicas peligrosas como pueden ser los pesticidas o plaguicidas que son empleados para la producción agrícola. Bueno, las condiciones del suelo. Entre las condiciones del suelo que pueden influir en el componente ambiental del suelo, es decir, son las características que pueden lograr determinar la calidad del suelo, se pueden identificar las siguientes. Una humedad elevada que pues logra afectar el crecimiento de las plantas y la absorción de nutrientes. La topografía del terreno también influye en el suelo debido a que determina el tipo de material biológico que va a crecer allí y la zona específica donde va a crecer. Las temperaturas extremas en el suelo también determinan directamente la formación o la formación y el crecimiento de plantas. Bueno, ya la forma en que el suelo es afectado por la erosión puede afectar directamente la salud humana a través de lo siguiente. Los elementos que se encuentran en el suelo son contaminados por patógenos. Por lo tanto, cuando el suelo se erosiona y va directamente a otros recursos naturales, como puede ser el recurso hídrico, se ve directamente afectado este recurso, el cual indirectamente llegará también a una población y la afectará indirectamente. También la erosión a través del aire, del suelo, pues también se transporta a través del aire este suelo, que puede también contener un material contaminante en sí, y pues también el mismo polvo del aire afecta el sistema respiratorio de las personas. Bueno, aquí lo que dije inicialmente, que es que el suelo transportado por los ríos causa también el turbamiento del agua, es decir, la turbidez del agua, lo que también perjudica diferentes actividades de los seres vivos y también la alimentación o la hidratación, para los animales de la fauna. Dentro del río también este diferente turbamiento causa que la fotosíntesis de las algas no se pueda realizar de forma adecuada, lo que reduce drásticamente la presencia de oxígeno en las aguas. Bueno, pues ya refiriéndonos directamente al tema de la vigilancia ambiental de los suelos, se puede decir que para las medidas que se pueden tomar
para vigilar el comportamiento del suelo, hacer una vigilancia ambiental del suelo en sí, pues se encuentran las siguientes: que se pueden exigir la realización de diferentes evaluaciones de impacto ambiental a las actividades que afectan este suelo, como que son las que ya he mencionado, como son las actividades de minería, actividades agrícolas, etcétera. Se debe exigir una autorización pública para las actividades que ya, digamos que las que ya se le han hecho una evaluación de impacto ambiental, pues sean aprobadas en una segunda instancia, y así se realiza como un segundo filtro. Se deben pues prohibir las actividades este tipo de actividades en áreas de interés ambiental, es decir, reservas naturales, etcétera. Siguiendo con esto, pues es necesario que también se construyan diferentes, se construyan o se creen diferentes reservas naturales donde pues se pueda desarrollar de una forma adecuada un hábitat que contenga todos estos recursos naturales sin que sean afectados por la actividad humana. También se puede exigir cuando ya esas actividades se han hecho y pues ya es post daño, o se puede exigir una recuperación y restauración de los suelos o de las áreas degradadas ahí dice mineración, sin embargo puede ser causada este daño por diferentes actividades, entonces se puede exigir de todas formas la recuperación y la restauración de estas áreas. Y pues en sí es fiscalizar el cumplimiento de las medidas de control de la contaminación del suelo e incentivar normas y procedimientos de control para la pérdida de suelo. Siguiendo con esto de incentivar normas, en la normativa colombiana para el control de este tipo de actividades o en sí el control del factor del suelo se tienen diferentes normas. Una de estas mencionadas de forma general para no agrandar la exposición es el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente, que fue dictado a través del decreto 2811 de 1974, y pues que en este se establecen en sí en forma general requisitos y condiciones para que pues se pueda realizar un adecuado manejo y disposición de los recursos naturales. En el Código Sanitario Nacional, pues que se destacan los residuos sólidos, las emisiones atmosféricas, sustancias químicas, en sí todo lo que tenga afectación ambiental. Pues con la creación del Ministerio de Ambiente, claramente fue una organización que se creó con el objetivo de ayudar y disminuir los impactos causados al medio ambiente. Estos son ya pues no son normas, sino son como parte de convenios que se han creado para proteger este factor suelo, como por el convenio de Basilea sobre el control de movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, debido a que muchos de esos desechos generalmente eran solo depositados en vertederos o en rellenos sanitarios, y muchos de estos no se controlaban la fuente de donde son originarios, y pueden ser de una fuente muy contaminante y contaminar drásticamente el suelo. Y pues ahí hay otros convenios que pues ya sería muy arduo de explicar, o sea, muy extenso. Esta sería pues toda la exposición y les agradezco por su atención. Gracias, Oscar. Yo quería preguntarte algo desde el análisis ya de vigilancia epidemiológica ambiental. ¿Tú qué piensas si estamos haciendo un análisis o estamos haciendo un seguimiento en la contaminación de los suelos? ¿Cuál sería un aporte que ayudaría o cómo podríamos aportar para hacer un buen uso del suelo o beneficiar si, por ejemplo, el suelo está contaminado? ¿Cómo podría entrar a actuar una medida para evitar evitar esa contaminación? O, por ejemplo, si ya está contaminado, ¿cómo voy a intervenir? Porque la vigilancia epidemiológica lo que trata es de eso, ¿sí? De prevenir, de controlar y de vigilar. Entonces, ¿yo cómo podría, sea porque ya esté el daño hecho, cómo puedo yo entrar como ingeniero ambiental a solucionar eso? Sí, ¿a través de qué? Sí, como usted lo dice, propio, la vigilancia epidemiológica trata de identificar las diferentes etapas de los daños causados al medio ambiente, pues a un determinado factor, digo. Entonces, digamos, tanto para la parte en que se está generando el daño como cuando es, digamos, las fuentes, me hago entender, las fuentes del daño y qué daño se causa. Por lo tanto, se reconocen estas diferentes etapas del daño, y en el caso de que ya se haya creado, como lo mencioné, se pueden realizar planes de restauración y conservación de estas áreas,
Cuando digamos, ya se reconoce para que no se siga creando este daño, a través de los diferentes estudios y, digamos, planes de seguimiento a determinadas áreas, se puede identificar cuáles son las causas principales de la contaminación de estos tipos de suelos y asimismo abordar estas problemáticas con el fin de evitarlas. Es decir, digamos, cuando se está realizando la contaminación del suelo a través de minerales pesados como, y otros materiales como el mercurio, puede ser, se puede identificar la zona, qué tipo de actividades podrían afectar este recurso suelo y si, digamos, en esta zona hay diferentes empresas o industrias que trabajen con el proceso de extracción de minerales, se sabría que estas son las principales fuentes de este tipo de contaminación. Por lo tanto, el problema se puede abordar como, digamos, haciendo que estas industrias, llevándoles un control de seguimiento y evitando que sigan contaminando. Por ejemplo, en cuanto a lo que tú decías por ejemplo, si ubicamos una zona contaminada, donde esté contaminándose el suelo, yo podría entrar a hacer, ¿qué? Pruebas de toxicidad. Recuerden que el semestre pasado estuvimos viendo eso. Se podría entrar a intervenir haciendo pruebas de toxicidad donde en esa área sospechosa, sí, porque no podemos decir que sí está contaminada, del suelo y que está amenazando que la salud de, por ejemplo, una población. Entonces, después de que yo haga esa prueba de toxicidad, si la prueba a mí me da positiva, que en ese suelo hay contaminación, por ejemplo, con un metal pesado, entonces yo vengo a mirar qué factores, cómo puedo yo, qué medidas debo de implementar, ¿para qué? Para prevenir y controlar qué, la propagación y la contaminación de qué. Si me está contaminado el suelo, pues lo más seguro es que se me va a contaminar también el agua. Entonces, a mirar qué medidas yo puedo para retener esa contaminación, para evitar que se me enfermen las personas. Entonces, ahí es donde viene a jugar la función de ustedes. Venga, yo identifico la zona, esta zona está contaminada por ejemplo, o que tiene residuos de organofosforados o de plaguicidas por una fumigación exagerada. Entonces, yo vengo, miro qué medidas puedo hacer para mitigar la propagación, que no se me vaya a contaminar las aguas subterráneas o que no se vaya a contaminar alimentos. Entonces, entro ya como a hacer unas medidas de control para evitar que se siga propagando o se siga contaminando esa área. Y lo que pueden hacer, muchas veces lo que hacen es hacer aislamiento de la zona para tratar de hacerle tratamientos para recuperar ese suelo y que no se nos contaminen las aguas subterráneas. Es importante saber cómo nos contaminamos nosotros como seres humanos con el suelo. ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Cómo me puedo contaminar yo con el suelo y que me cause a mí daño? ¿A través de qué? De los cultivos, de la producción de alimentos. Por ejemplo, cultivos que estén en un suelo contaminado, si yo los consumo, pues yo me voy a enfermar por ese consumo de esos alimentos. También, cómo ingresa a través de los suelos un contaminante a mi cuerpo por el polvo, ¿sí? También por el polvo yo me puedo contaminar. O la otra es cuando, por ejemplo, el suelo está contaminado y yo contamino el agua y esa agua me la consumo. Entonces ahí es donde entran ustedes a jugar y a mirar cuáles son los factores que están influyendo para que ese suelo, por ejemplo, puede que a mí me esté contaminando, es por el agua, el suelo contaminado que va y contamina el agua, o el suelo que va y contamina los alimentos. Entonces ahí entraría la vigilancia epidemiológica ambiental a jugar un papel importante en el suelo. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? ¿Listo? Eso era lo que quería como completarte a la conferencia. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta o seguimos con el otro grupo. ¿No hay preguntas? Entonces terminamos con David y Kiara. Hola, profe. Hola, Kiara. Ya nos conectamos. Voy a comenzar a presentar. Gracias.
David, ¿estás por ahí? No, Oh. Bueno, buenas tardes, compañero. Nosotros, mi compañero David Rey y yo vamos a hacerle como un seguimiento epidemiológico al factor ambiental de ruido. Entonces, como primera instancia tenemos que tener como una definición del sonido. Pero un momentico, discúlpeme. Gordo, hazme un favor, ¿puedes pausar eso, porfis? Gracias. Bueno, entonces, como primera instancia tenemos que tener como una definición del sonido y también como mirar la diferencia entre sonido y ruido. Ruido, por ejemplo, como el que estaba ahorita. Entonces, el sonido es el fenómeno físico que estimula el sentido de la audición y es una onda acústica producto de la variación de presión resultante del movimiento vibratorio en el aire, agua o cualquier medio de transmisión. ¿Sí me están viendo? Disculpe. Sí. Sí, Sí. bueno, listo, prosigo. Esto también se puede medir o se pueden tener dosis pues establecidas. Existen decretos pues que la sustentan, que más adelante lo van a estar viendo. Y esta es la cantidad de exposición real relativa a la cantidad de exposición permisible. Entonces, para la cual el 100% o más representan exposiciones con riesgo, o sea, más de cuando se calcula con esta, bueno, cuando se calcula, si digamos da más de lo que es permitido, pues ya esta tiende a ser un ruido ya que no es totalmente permitido. Entonces se calcula CN, que es el tiempo total de la exposición a un nivel dado, y TN, que es un tiempo de exposición límite. Entonces, seguimos. Para la generación y transmisión del sonido, siempre tiene que haber una fuente, un medio y un receptor. Bueno, ya para mirar cuál es la diferencia del ruido y el sonido, el ruido se ha definido como un sonido desagradable o no deseado. Normalmente esto lo tenemos ya sea en lugares que digamos, si tenemos un vecino ruidoso, aquellos que nos dan dolores de cabeza, entonces ya esto no es un sonido agradable, sino un ruido que nos está afectando pues ya como a la armonía que tenemos normalmente. También podemos decir que cuando uno está en una avenida totalmente abierta donde hay tránsito muchos de carros y comienzan a pitar, también son ruidos que son muy molestos. Entonces ya esto no es un sonido que uno normalmente le agradaría, sino ya es un ruido que pues ya es fastidioso. Las características pues son más bien como se dividen en tres, que son las cualidades, cómo se distinguen y cómo se producen. Entonces, en cuestión de la cualidad de altura, entonces se distingue como grave y agudo, y pues la frecuencia de onda son como las que se logran observar acá. En la duración, largo y corto, y este ya se produce por la persistencia de la onda. Y la intensidad fuerte y suave, y este ya se produce por la amplitud de onda. Bueno, ya aquí vemos cómo está conformado como la parte del oído, que es por donde ingresan los sonidos o los ruidos, y por lo que logramos como distinguir esos tipos de otra vez sonidos y ruidos. Y pues vemos que la oreja, pues está la oreja, que es la parte que está pues a la vista, y pues por donde ingresan las ondas sonoras. Ya digamos, lo que ya comienzan, lo que ya nos comienza como a molestar, ya son la parte de los tímpanos, y que si estos se ven afectados, o sea, estos son los que se ven directamente afectados cuando el ruido o sea, depende de la onda o de cómo afecte ese ruido, lo que se ve directamente involucrado es el tímpano. Ya de ahí, pues, bueno, el tímpano es algo que no es, o sea, si se daña es muy difícil que pueda volver a
a ser reestructurado. David. David. Ay, es que estaba hablando sin micrófono. Ah. Me olvidé activarlo. Ya. Empezamos. Entonces, ahí venimos a mostrar lo que son los efectos en la salud. Digamos que muchas veces cuando se empiezan a tener pérdidas en el oído, las personas se empiezan a aislar, empiezan a ser estigmatizadas porque mucha gente no entiende la magnitud digamos, de tener esa discapacidad auditiva. También presentan que las personas son más propensas a accidentes porque muchas veces por esa dificultad para oír, entonces no escuchan el llegar las cosas, los objetos, entonces muchas veces se generan siendo más propensos a accidentes. También tenemos ya como como patrón clínico la hipoacusia conductiva, que es una disminución de la capacidad auditiva por la alteración del nivel del oído externo o medio que impide la normal conducción del sonido al oído interno. Entonces, por lo que entiendo, esa enfermedad es por una exposición a un ruido que el ruido le dificulta la, el poder oír. Como le menciono, empieza a generar algún malestar y entonces es como una interrupción del sonido o de la onda antes de que llegue a la parte del oído interno, que es la parte del caracol, que es donde se escucha la onda y se procesa como los sonidos que conocemos. ¿Y ahora me regala la siguiente diapo, por favor? Entonces, la hipopausia neurosensorial es una disminución de la capacidad auditiva por alteración a nivel del oído interno, de la octava par craneal, de las vías auditivas centrales. Las alteraciones más frecuentes se relacionan con la modificación de la sensibilidad coclear. Y digamos que eso es cuando las personas, o por lo que entendí, es cuando las personas están expuestas mucho tiempo a sonidos muy fuertes, hace que, digamos, ya con el tiempo empiecen a perder la sensibilidad respecto a los sonidos más tenues y empieza a tener problemas ya bien de auditivos y un poco más de, como sabemos, el oído es el órgano que es vital para la parte del equilibrio. Quiera, regálame la otra, por favor. Prueba tamiz. Entonces quise asumir esta definición, que es aquella que se aplica a una población asintomática o a un grupo en riesgo para diagnosticar un factor peligroso o un padecimiento cuya mortalidad, morbilidad y complicaciones puedan disminuirse si la entidad se detecta y trata en forma oportuna. También se conoce como prueba de escrutinio, test de filtración o screening. Esto se hace para rechazar, digamos, muchas veces las empresas, como esta parte del ruido es manejada por las aseguradoras y las ARLs, siempre tratan digamos, de disuadir responsabilidad. Entonces, estas pruebas se hacen para establecer si las pérdidas auditivas o los posibles casos de falla de audición se dan por algún proceso que se da bien dentro de la fábrica o se da por otras causas externas. Entonces, se realizan este tipo de pruebas. Inclusive esos tipos de pruebas no son exclusivas de cosas auditivas, sino son pruebas de carácter epidemiológico. Quiera, regálame la siguiente, por favor. Trauma acústico es la disminución auditiva producida por la exposición a un ruido único o impacto de alta intensidad mayor de 120 decibeles. Este se da como, por ejemplo, algunos traumas de militares o personas que han sido expuestas a explosiones sin los oídos o a los percutores de las armas. Entonces, estos estallidos que no son una exposición prolongada, sino es un solo estallido que genera daño en el oído, y entonces empieza a generar esta cosa que se llama trauma acústico. Recuerde que la alta intensidad es un ruido mayor a 120 decibeles. Recálame la siguiente, Kiara. La hipocausia neurosensorial inducida por el ruido en el lugar de trabajo. Esta es ya cuando se da por un constante, digamos, los trabajadores en zonas industriales donde están expuestos a maquinarias que generan altas intensidades de ruido, y entonces la frecuente exposición a esos ruidos, entonces empieza a generar daños en el oído y por sí empieza a tener pérdida de las capacidades del mismo órgano.
Regálame la siguiente, Kiara. Entonces, para estos procesos se atiende al siguiente esquema, que es planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, en el planear está la línea basal, el diagnóstico, el objetivo, la política, la responsabilidad, plan de trabajo, indicadores y sistema de información. Aquí es cuando, digamos, se empiezan a establecer dentro de la industria, como esta cuestión de los manejada por aseguradoras, se empieza a ver si dentro de la empresa o la industria cuáles son los lugares posibles de riesgo, por qué se da, para qué por qué se hace el estudio de vigilancia de problemas auditivos, se establece un plan de trabajo que también incluye, digamos, en problemas con audición requieren de algunos procesos ingenieriles y entonces se establecen planes de trabajo, indicadores, sistema de información y quién es responsable de cada una de las actividades a realizar. Ya la segunda parte es hacer, es cuando se establecen el por qué es el ruido, los daños que ocasiona y la factor y las personas afectadas. Entonces allá se empiezan a hacer controles ingenieriles, que son estas obras de infraestructura de telas aislantes, digamos, de mantenimiento de maquinaria, porque muchas veces las grandes maquinarias se afectan es por cuestiones de engranajes y mantenimiento, que es cuando estas maquinarias no tienen el adecuado mantenimiento, como ya dije reiteradamente, empiezan a sonar y estos sonidos generan perturbaciones en los trabajadores. El verificar es, digamos, estar pendiente de que las personas expuestas en estas áreas de trabajo cuenten con sus sistemas de seguridad adecuados, ya sean tapaoídos, ya sean tapones o ya sean las estructuras que en algunos espacios no se puede aislar la máquina, pero se aísla el operario y entonces entonces es estar pendiente del HSQ, de todas estas cuestiones. Y el mejoramiento del sistema ya el acatar todas las recomendaciones hechas y tener ya incrustado en el operacional de la empresa estos planteamientos para evitar así posibles daños de los empleados. Siguiente, Kiara. Espera un momentico, de lo que tú estabas diciendo, mira, esto normalmente dan en las empresas con esto para que pues las máquinas, ¿sí las están viendo? Sí, Kiara. Entonces, esto es lo que hablaba el compañero, que dan todos estos, son como audífonos, pero no se escucha absolutamente nada, pues para prevenirlo de los ruidos que hacen las máquinas y todo eso. Siga. Ya entonces venimos acá con los controles de, digamos, de las personas que están directamente afectadas o tienen una mayor exposición a este problema. Entonces se dice que cuando una persona tiene una exposición crítica es superior a 100 decibeles, que entonces a esas personas se les tiene que hacer un examen auditivo semestralmente para verificar que, digamos, tengan sus facultades aún bien y no tengan estos daños internos de oído, y también recomiendan hacer rotaciones de algún personal para, digamos, no siempre tener las mismas personas porque el estar constante a esta exposición genera estos daños. Tenemos también en el riesgo el muy alto que va de 99 a 85 decibeles, que es que es un control anual, el medio que es de 82 a 84.9 decibeles, que es cada 2 años, y el bajo que es de 80 a 82 decibeles, que es cada 5 años. Esto se hace con el fin de verificar que las personas estén bien de su salud y poder monitorear con la cuestión epidemiológica de sus facultades auditivas. Siguiente, Kiara. También Entonces, en las empresas, disculpa, Rey, usa mucho el dosímetro de ruido, que es simplemente una cajita que pues mide a qué están expuestos los trabajadores. Entonces ellos normalmente tienen eso para pues ir midiendo y no tener que excederse y no exponer a los trabajadores. Entonces, como profe, como ya le había mencionado, esta parte del ruido es básicamente incorporada por las aseguradoras y por por la policía en cuestiones de cuando son por fuera
del trabajo, como quedó estipulado en el Código de Policía, que superior a 85 decibeles posterior a cierta fecha, la policía tiene la autorización de poder entrar a irrumpir en la propiedad y disminuir o, digamos, controlar la fuente del ruido. También es conocido que en las ciudades está prohibido las campanas de las iglesias por esta misma cuestión de contaminación auditiva. Entonces, acá tenemos un poco de normatividad, que son resoluciones que son basadas a los comportamientos de las ARLs, de las responsabilidades, de quién está a cargo, un poco de también resoluciones del Ministerio de Trabajo, que hasta 1990, hasta los 90, hacía parte del Ministerio de Salud como uno solo. Entonces, por eso estas resoluciones están empalmadas en lo mismo, pero todas están enmarcadas en el cuidado del trabajador y todos estos procesos de controles en los daños auditivos de los pacientes. De los pacientes no, sino del empleado. Entonces también tenemos resoluciones del Ministerio de Salud y Ministerio de Protección Social, y también tenemos unos decretos también enmarcados en esto, pero todos estos decretos son como enmarcados en lo mismo, siempre están haciendo énfasis en lo mismo, del cuidado, las responsabilidades de las ARLs, las responsabilidades tanto del empleador como el empleado en las áreas de trabajo, que establecen estos parámetros de cuidado y control epidemiológico de los daños ocasionados por el ruido. Ya, muchas gracias, profe. Gracias. Bueno, como decía David, pues yo pienso que el ruido, las medidas epidemiológicas que tenemos que realizar con respecto a este sistema ambiental de ruido, pienso que son más medidas que son preventivas y correctivas, donde sabemos que el ruido pues nos afecta a nosotros, como decía Kiara, nos puede afectar físicamente, nos puede afectar mentalmente, psicológicamente, y puede afectar el bienestar. Entonces, ¿cómo podrían ustedes o qué pensarían ustedes de cómo podríamos controlar el ruido? ¿A través de qué medida preventiva? Por ejemplo, una. Profe, pues las medidas se empiezan a establecer, digamos, en los POTs. Por eso es que, digamos, en los POTs también buscan separar la zona de la zona rosa, la zona de disfrute, con las zonas hospitalarias, e igualmente separar las zonas industriales. Eso es una medida también de control de ruido respecto también a otros controles en otros aspectos que se hacen, pero también es parte de que, digamos, la zona rosa, que es una zona ruidosa en la noche, no esté muy cerca ni de hospitales, ni de centros, ni de zonas, ¿cómo se llaman? Ni de zonas residenciales, porque ese ajetreo ocasiona ese malestar para las personas, porque, digamos, la fiesta la disfruta quien está en la fiesta, ¿sí? Al vecino no le gusta, digamos. Sí. Entonces, esas primeras medidas preventivas en cuestión del ordenamiento territorial de los establecimientos son una manera de prevenir estos daños o estos problemas auditivos en el resto de la población, como quien dijo, quien quiera ruido, que lo busque. ¿Sí me hago entender, profe? Sí, sí, También, por otro lado, también como campañas educativas e informativas, boletines informativos, también educación y motivación, capacitaciones enfocadas en la promoción y prevención de enfermedades auditivas. Eso también sería como otro, o sea, mostrándole a la comunidad que esto es un riesgo latente, o sea, no es que hay enfermedades auditivas, muchos no lo creen y es así. Entonces también, digamos, cuando en el celular uno coloca los audífonos, ahí cuando uno le va a subir el volumen sale un letrerito y esa es una forma de informar. Mire, usted está subiendo el límite, ya a raíz de aquí, de este volumen, ya usted puede que tenga riesgo de afectación al oído. Entonces son cositas que también pues ayudan mucho a prevenir estas enfermedades auditivas. Por ejemplo, de las medidas correctivas, por ejemplo, para reducir el nivel de riesgo, pues entonces, ¿qué vamos a mirar? Vamos a buscar esa fuente que está produciendo ese ruido y vamos a hacer que una medida o a corregir eso
¿por medio de qué? De un aislamiento, por medio de esa absorción de ese ruido a través de diferentes metodologías. O cómo podemos también, a través del receptor, pues vamos a proporcionarle lo que estaba mostrándonos Kiara, los tapaoídos para evitar que, pues, que el ruido le cause daño. También cómo podemos, medidas que sean correctivas o preventivas, a través de normas, como nos estaba explicando David, a través de normas que limiten esos niveles de ruido. También puede ser cambio de qué, de tecnologías, donde si hay equipos que hacen mucho ruido, pues buscar un equipo que haga menos ruido, pero que cumpla la misma función. Entonces, lo que está enmarcado en la vigilancia epidemiológica ya a nivel ambiental en cuanto al ruido está muy medido es por medidas que son preventivas o correctivas como tal. Vamos a prevenir el ruido, vamos a hacer una planeación, vamos a implementar otro sistema. Entonces, está muy encaminado en estos dos, en la prevención, en medidas correctivas como tal. Si ya el ruido está generado, pues hay que entrar a jugar qué medidas podemos hacer para corregir el ruido. Entonces ahí, eso es lo importante en la vigilancia epidemiológica ambiental, en lo del ruido, pues que se sepa, una cosa es, por ejemplo, que se puedan generar normas, normativas, donde usted oriente, por ejemplo, en las ciudades donde hay mucha concentración, que se limiten esos espacios donde se puede hacer ruido y donde no se puede hacer ruido, como nos explicaba David, que los hospitales pues nos queden cerca en una planación territorial, que estén bien ubicados para evitar que la población pues se está exponiendo al ruido y que le pueda causar un daño, sea físico o sea mental. Profe, por ejemplo, los aeropuertos normalmente quedan lejos y no es, bueno, primero que necesitan área para las pistas, pero es que también es por la parte del ruido que hacen los motores de los aeropuertos. Normalmente uno ve a los que ellos están haciendo como señales para que paren los aviones, ellos, o los que están cerca de los aviones, ellos cargan sus audífonos súper grandísimos, ellos literal no escuchan, pues disminuyen, porque yo me imagino que deben de escuchar algo de ruido, pero eso les disminuye y les protege los tímpanos. También, digamos, otra intervención podría ser, profe, como la inspección de los puestos de trabajo y las áreas comunes con esas jornadas de audiometría, que pues así se pueden ir controlando pues como esos altos y bajos de ruido. Estudiar la población expuesta a ver qué tanto riesgo ha tenido de daño, por ejemplo, en el oído. Entonces sería como tamizajes en la población expuesta a determinado ruido. Sí. No sé si alguien más tiene algún aporte, Kiara, o alguien más, ¿no? No, profe, por mi parte no. Muchas gracias por la exposición. Así damos por terminado lo que es vigilancia epidemiológica ambiental. Yo les voy a compartir en la plataforma